110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 12. México. Puebla. Parte primera. Los antepasados de Gustavo, los Orellana, llegaron a El Salvador del oeste de España, probablemente de la provincia de Extremadura, en los últimos años del siglo XVIII. Seguramente como parte de una emigración española al Nuevo Mundo, jalados por las promesas de oro, tierra y otras riquezas. Él me contó que su apellido Orellana tiene sus orígenes en el pueblo La Orellana la Vieja. A diferencia de las comunidades indígenas que estaban establecidas en los valles hacia el mar y a una distancia de los volcanes del Pacífico, los Orellana decidieron asentarse en el área montañosa de la región noroeste de El Salvador, cerca de las fronteras de Guatemala y Honduras, atraídos por las minas de plata y de hierro de la región. El nombre actual de su cantón es San Juan Las Minas. Habían sido antes residentes de la antigua Guatemala, donde una industria principal era la forja de hierro, trayendo esas destrezas a Metapán, donde todavía se pueden observar ventanas coloniales artesanamente elaboradas con un hierro fuerte. Ellos encontraron en los campos un poco estrechos de las faldas de las montañas de Metapán ser un lugar ideal para sembrar maíz, frijoles y calabaza, y para la crianza de pequeños rebaños de vacas y cabras. Las ventajas agrícolas eran de gran valor, pero lo que más atrajo a sus antepasados fueron los metales escondidos en las entrañas de las montañas, esperando que alguien los extrajera. Siendo labradores y mineros, eran autosuficientes con un poco contacto con los centros económicos de la región. Más tarde, entre sus productos incluyeron el índigo o añil para exportar a Europa. Algunos de estos españoles y criollos, incluyéndolos a ellos, probablemente no se mezclaron fácilmente con la población indígena del país, los llamados pipiles en sus enclaves de Metapán. Los pipiles hablaban náhuatl, tal vez fue una tribu perdida de los aztecas, conquistados después por los mayas. Después de la conquista y durante la ocupación española, algunos grupos de españoles se refugiaron en el bosque y jungla, perdidos y olvidados, manteniendo un mínimo contacto mercantil con el resto de la población salvadoreña. Actualmente se encuentran vestigios de descendientes de esos grupos aislados que todavía exhiben facciones corporales distintas heredadas de sus antepasados españoles. Gustavo es uno de esos. De altura alrededor de 1.90 metros, pelo medio rubio y ojos azules, él rompe la imagen típica del mestizo salvadoreño, moreno y bajo de estatura. Su cuerpo flaco, aunque ahora un poco menos, combinado con un caminar suave pero un paso medio salteado, él daba la impresión en aquel tiempo que venía descendiendo del terreno montañoso metapaneco con una carga sobrepesada de cosechados cultivos sobre sus hombros, frutos de sus propios cultivos o con bolsas de oro y plata, tal como pudieron haberlo hecho sus antepasados. Algunos dicen que este caminar peculiar de los que crecen en el campo es un producto de los senderos montañosos y rocosos de la región. Otros lo atribuyen a que desde temprana edad los habitantes aprenden a andar a caballo. En virtud de sus mejillas redondas y no tan grandes y de una boca adornada con llamativos incisivos, le pusimos a Gustavo el apodo de El Conejito en el seminario menor. Otros le pusieron La Jirafa, por su altura y delgadez que lo hacían moverse despacio como tal, y aún otros le llamaron La Guara, gracias al color de pelo y los cachetes rosados. Hasta ahora,
La forma de caminar de él hace imaginarse las montañas lejos de la civilización, como si él nunca hubiera descendido de ellas. En contraposición a esa imagen, cuando el padre Camilo y Gustavo nos reunimos en Santa Ana en febrero del 2016, el padre, al no más verlos, después de 50 años, comentó que Gustavo proyectaba una imagen de catedrático universitario ceremonioso, como si hubiera sido uno de los belgas rubios que impartían cátedras en Lovaina. Esa imagen era posible por su abdomen saliente y la postura, ahora de viejo, un poco encorvada, lo que escondía su pasado campestre. Cuando viajaba para visitar a su familia en El Salvador, viniendo desde México, los mismos compatriotas lo confundían en la frontera con un europeo o un gringo dándose la grande paseando por Centroamérica. Y al principio se mostraban temerosos de comunicarse con él. En sus viajes por Europa, los italianos lo llamaban el tedesco, que quiere decir el alemán. La misma confusión pasaba en Puebla. En el tiempo de este arduo viaje a Puebla en el verano de 1972, ya habían pasado 5 años desde nuestro viaje como señor Barrera en su diminuto Volkswagen, y 2 años desde mi retorno a El Salvador con la esperanza de ser mandado a estudiar a Lovaina. Ya en Puebla, lo encontré bien integrado entre los intelectuales de la ciudad y casado con Elcita, quien llevaba un embarazo de 8 meses con su primer hijo, Gustavito. Gustavo hablaba y se vestía como un bien acomodado poblano, y entre sus amistades se incluían algunos hijos e hijas de las pocas familias criollas y devotas con influencia en la ciudad y a quienes había conocido en el Colegio Benavente, donde todavía impartía clases de psicología. Era usual que a él lo confundieran a primera vista con uno de esos criollos españoles, un gachupín, aunque en verdad esos llamados gachupines eran descendientes de una ola grande de inmigrantes procedentes de Italia, Alemania y España, que llegarían a México en la mitad del siglo XIX y que se establecerían en Puebla y en sus alrededores. Gustavo prefería no corregirle sus equivocadas impresiones. Solamente sus amigos íntimos sabían de sus orígenes humildes y de sus raíces en las montañas de Metapán. A él no le gusta hablar del lugar donde nació. A mí sí me ha contado. Hasta me llevó a su cantón durante unas vacaciones. Uno de sus amigos, Felipe, me confió en una de mis visitas a Puebla. La chaparrita y vivaracha de Elcita dio a luz a 2 varones y a una niña durante los años felices del matrimonio. Pero el trabajo de Gustavo como profesor en el Colegio Benavente y como catedrático en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presentaba una tensión seria en su matrimonio, que finalmente lo llevó a divorcio. Gloria, la hermana de Elcita, me insinuó que Gustavo no pudo resistir la tentación de los avances de amor y coqueteo de sus estudiantas gachupinas, que eran muchas, y que finalmente sucumbió al tener algunos amoríos con ellas. Gloria continuó con sus insinuaciones cuando me entrevisté con ella. Gustavo pasaba su vida diaria en los portales históricos del Zócalo de Puebla, reuniéndose con muchachas en diferentes cafetines, desatendiendo a sus 3 hijos y a Elcita. Según parece, Gustavo era una rareza, un hombre cosmopolita, internacional, con una potente impresión sobre el género femenino. No me sorprendería oír, aunque esto es solo una especulación, que algunos de sus estudiantes llegaran hasta la osadía de dejar abandonadas sus panties sobre su escritorio al terminar las clases. Sin embargo, él absolutamente negó todo ese chisme, que él hubiera tenido amantes, y afirmó categóricamente que los celos incontrolados de Elcita
abanicados por los chismes de su hermana Gloria, los condujeron al divorcio. Sí, él se reunía formal e inocentemente con sus estudiantes en los cafetines de los portales después de las clases, porque le gustaba tomarse una taza de café fuerte, acompañada con una cajetilla de buenos cigarrillos. Encontraba este ambiente muy relajante para ayudar a los estudiantes sin las presiones de los confines formales del colegio y de la universidad. A su parecer, Elcita no era una buena administradora del presupuesto familiar y algunas veces gastaba el dinero en asuntos extravagantes. Al final de cuentas, Elcita había terminado de amarlo. Yo también me divorcié de mi primera esposa. Digo categóricamente que solo los involucrados saben íntimamente las razones de un divorcio, sus verdades y sus mentiras. Los demás solamente especulan. Digan lo que digan, se oiga lo que se oiga, nadie tiene la culpa. Lo demás es un puro chisme, pura especulación. Estrictamente hablando, el padre de Elcita, don Natal Rivadeneira, nacido en la Ciudad de México, era un gachupín, pero no de España. Su abuelo, de apellido Wolfer, llega a México como uno de los jefes de la Guardia Real de la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano de Habsburgo, en lo que habría de ser el llamado Segundo Imperio Mexicano, subordinado al Segundo Imperio Francés de Napoleón III. Aquí en México conoció a su esposa española, Hilaria Aguilar. Carlota regresó a Europa a pedir ayuda para su esposo, puesto que éste ya había perdido el control del territorio dominado por los franceses y se había refugiado con su séquito más cercano en la ciudad de Querétaro. Hilaria regresa con su esposo Wolfer, el jefe de la guardia de Carlota, a Europa y después se retira a su tierra natal, en Alsacia-Lorena. En aquel tiempo, antes de la Primera Guerra Mundial, todavía una posesión de Alemania. Ahí nació la madre de don Natal y la abuela de Elcita. La última vez que fui a Puebla, Elcita estaba muy orgullosa de sus antepasados franceses y alemanes. Me gustaría obtener la ciudadanía alemana, así como mi hermana. Tú sabes que mi hermana Lulú vive en Hamburgo. Tiene unos hijos bellos. Me contó un día que la visité. Mi abuela era francesa, pero nació en el Alsacia, Alemania. El gobierno alemán me concede la ciudadanía fácilmente. Acabo de venir de pasar 4 meses en Hamburgo. La pasé tan bien ayudándole a mi hermana. Hasta me salieron varios pretendientes alemanes. Les encantaba mi comida, especialmente mi mole poblano. El esposo de la Lulú la adora. Él está loco por ella. «Cásate con un alemán, creo que es buena idea», le respondí. Don Natal coordinaba la construcción de carreteras como miembro de una gran compañía mexicana con operaciones en Puebla que también tenía contratos en los países de Centroamérica. La compañía se llamaba El Águila. En estos momentos se llama ICA, Ingenieros Civiles Asociados. Eventualmente, como una gran coincidencia, la compañía lo envió a don Natal a esa región para coordinar la construcción de la carretera llamada La Litoral, que cruza El Salvador de oriente a occidente, a todo lo largo del Océano Pacífico. Se llevó con él a su esposa, Reina, una jovencita, a vivir en esta costa caliente y húmeda, de vegetación exuberante y plagada de zancudos. 2 de los hermanos de la Elcita nacieron en el puerto de La Libertad, El Salvador. La familia Rivadeneira pasaría viviendo en esa tierra por 8 largos años, el tiempo que duró la construcción de la Litoral. Elcita heredó la complexión morena y lo rollizo de su madre mexicana, con elocuencia y lengua rápida, combinando esto con el temperamento sólido de su padre mexicano, francés y alemán. Chaparrita, redondita y vivaz, y siempre lista a decir lo que pensaba,
mantenía al flemático de Gustavo bien despierto. ¿Sabes qué, chico? Gustavo me dijo un día antes de nuestras oraciones vespertinas. Hoy en nuestras giras de evangelización alrededor del barrio, tocamos en la puerta de una de las casitas cerca del seminario. La muchacha más bella y amable que he visto en mi vida abrió la puerta. Pasé hablando con ella por mucho tiempo porque ella no dejaba de hablar. Da la casualidad que uno de sus hermanos y una hermana nacieron en El Salvador. Ella me pidió que regresara este sábado para poder conocer toda su familia. Si querés venir conmigo, vamos. No podemos ir así como así. ¿Qué razón le vamos a dar al rector Huesca cuando le pidamos permiso para salir? Le pregunté. Le vamos a decir que tenemos que continuar con nuestra evangelización. El rector Huesca nos dará permiso. Nosotros tenemos una buena reputación académica con él. Gustavo, el que se las sabía todas, me explicó. Desde ese sábado en adelante, Gustavo y yo hicimos la tertulia todos los sábados del año académico de 1969 a 1970 en la casa de los Rivadeneira, supuestamente evangelizando todo el barrio. Con Elcita y su hermana Gloria pasamos muchas horas ininterrumpidas juntos comiendo mole poblano y oyendo música popular mexicana, francesa y norteamericana, y sobre todo hablando de nosotros mismos. Don Natal pasaba afuera trabajando y casi nunca lo veíamos. Reina, su madre, nos saludaba cuando entrábamos a la casa y después se desaparecía en los cuartos del interior. Don Natal y Reina asumían que sus hijas iban a estar seguras con 2 seminaristas evangelistas y pudiera ser que nuestras visitas les hicieran muy bien en lugar de que se fueran a la calle a vagar. Nuestras amistades pronto se convirtieron en relaciones platónicas. Era nuestro último año de filosofía, el año cuando muchos seminaristas dudaban de su vocación y sentían la necesidad de experimentar. Uno tenía que estar completamente seguro de llegar a ser un cura antes de continuar con el siguiente paso, el de comenzar los 4 años de teología. Nosotros comenzamos a experimentar con un velo de mucha inocencia. Nos inventábamos todo tipo de juegos mentales y físicos durante esas horas. Recíprocamente las 2 frutas eran prohibidas. Ellas para nosotros y nosotros para ellas. Estábamos jugando con fuego y muy probablemente nos quemaríamos. Durante ese año le dimos mucho que hacer a nuestros mentores espirituales. Inocentemente nos hacíamos muchas preguntas de conciencia. ¿Hasta dónde podríamos llegar con nuestras acciones entre las paredes de esa sala sin cometer un pecado? Elcita y Gloria no siempre podían resistir el deseo de poner a prueba nuestros votos espirituales. Nosotros no podíamos ni sabíamos cómo resistir. Nunca verdaderamente habíamos sido puestos a prueba. ¿Será un pecado cuando las agarramos de la mano? ¿Será uno cuando les decimos adioses bien pegaditos? Lo hacemos durar un poquito más de la cuenta, con la necesidad urgente de no despegarse, y que nos deja un perfume de rosas en nuestras narices persistente y que no se desvanece por varios días. ¿Será uno cuando las besamos en la mejilla para decirles adiós, pero que momentáneamente el besito lo movemos hacia los labios? Hasta en estos momentos me pregunto qué sabor habrán tenido los besos verdaderos de pasión de la Gloria. Por supuesto, al final terminaba resistiendo. Gustavo tal vez no sé. Al regresar al seminario, yo dormía esas noches sobre los ladrillos fríos del dormitorio, rezándole a Cristo para que me diera fuerzas y pudiera controlar mis impulsos carnales, porque yo estaba profundamente comprometido en convertirme en uno de sus servidores y soldados. A pesar de nuestros esfuerzos de resistencia durante ese año, vivimos intensamente
y nuestros ojos se abrieron a ámbitos mundanos. Comenzamos a comprar literatura secular, poniendo a un lado nuestra filosofía escolástica suma. Yo me dediqué a comprar partituras para piano de las canciones populares europeas que repetían en la radiodifusora El Mundo. En esos tiempos nos peleábamos por la única copia que existía de Don Quijote. Queríamos llegar a saber pronto si Don Quijote se iba a apoderar finalmente de su imaginaria la Dulcinea del Toboso, y reíamos a carcajadas al leer las ocurrencias de Sancho Panza, los pedos que se tiraba para que Don Quijote dejara de emprender otra aventura loca. Nos turnábamos también con Pepita Jiménez, de Juan Valera. Luis, el protagonista, nos mantenía en un permanente suspenso. ¿Escogerá Luis abandonar su vocación y retirarse del seminario para casarse con Pepita? Fue en ese año cuando también nos enamoramos de los sonetos de Shakespeare, especialmente por razones desconocidas. Soneto número 18. ¿Por qué igualarte a un día de verano si eres más hermosa y apacible? Nosotros sentíamos el poder de esos sonetos sin tener ninguna representación física de una mujer. Solamente nos habíamos enamorado del romanticismo mismo. Le pusimos románticos matices a la Beatriz de Dante y la Lucrecia de Shakespeare. Pero el poeta que más absorbió nuestra atención fue Gustavo Adolfo Bécquer, con sus rimas. Las memorizábamos y las recitábamos muy tarde en la noche en nuestros aposentos después de haber terminado nuestros deberes y discusiones acerca del existencialismo de Nietzsche, Schopenhauer y Kierkegaard. ¿Será posible que la idea de un Dios esté verdaderamente muerta? ¿Será la voluntad más poderosa que el raciocinio? ¿Será un compromiso religioso la única manera de escaparse de lo absurdo de este mundo? ¿Querrá decir todo esto que nuestro trabajo y nuestra vocación sacerdotal es obsoleto? Las rimas de Bécquer nos hacían vibrar con sus ritmos y descubrimos que la poesía no era difícil de entender cuando se trataba de romance. De alguna manera, estas obras literarias nos ayudaron a entender el otro lado, lo que significaba ser hombre de alma y de hueso. También descubrimos en la compañía de Elcita y de Gloria que estábamos llenos hasta el tope de teoría y de misticismo, pero completamente nulos en el conocimiento práctico del mundo. Estas eran nuestras rimas preferidas. Rima 16. ¿Podrá nublarse el sol eternamente? ¿Podrá secarse en un instante el mar? ¿Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal? Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. La rima que recitábamos frecuentemente era esta, la rima 23. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Otra predilecta era esta, la rima número 21. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Y aún más otra rima. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Y finalmente esta rima, creo que es la rima 53. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Durante esas tardes sabatinas, con Elcita y Gloria en la sala,
bajo de la humareda de los Pall Mall y gracias a la estación de radio llamada El Mundo, nosotros exploramos la música de los Beatles, Let It Be, los Platters, Only You, Petula Clark, Kiss Me Goodbye, Frankie Valli y las Four Seasons con su canción No puedo quitar mis ojos de ti, ¿no? Can't take my eyes off you. Las muchachas hicieron que oyéramos las mejores canciones de 1969 en inglés. Nosotros les ofrecíamos las mejores canciones en francés. Et maintenant, je t'aime moi non plus. Bleu, bleu, l'amour est bleu. Toutes les garçons et les filles. Un jour, un enfant. Y todas las canciones de Mireille Mathieu, de quien nuestra favorita canción era La Dernière Valse. En ese año, Gustavo había metido al seminario de contrabando un radio pequeñito de transistores marca Hitachi, que manteníamos en el piso del cuarto de él, pegado a una columna del edificio que nos servía como una antena poderosa, sintonizado en la estación de radio El Mundo del Distrito Federal durante nuestros estudios. La radiodifusora El Mundo se especializaba en música popular europea, dominada por canciones francesas e italianas. Gustavo se aprendió de memoria Il cuore è uno zingaro de Niccolò Di Bari. Recientemente le pedí a mi hija Elena que creara un canal de radio en la computadora basado en la música de Mireille Mathieu, usando el portal de música por demanda llamado Spotify. Sorprendentemente, mi bella hija comenzó a bailar al ritmo de esas canciones. «Oh, esta es la clase de música que yo encuentro fácil para bailar», me dijo. En algunos sábados y domingos, en lugar de continuar con nuestra supuesta evangelización, nos metíamos al cine. Los teatros de Puebla ofrecían muchas películas europeas, la mayoría francesas e italianas. Pecamos por haber visto las escenas con mujeres artistas mostrando mucho de sus pechos, como en La Piscine, protagonizada por Romy Schneider y Alain Delon. Nos morimos de risa al ver a Ugo Tognazzi en su película cómica llamada Strasiami, ma di Bacchi Sassiami. En esas tardes que pasamos con los Rivadeneira, descubrimos la ópera. Don Natal nos hacía escuchar Tosca, su favorita, repetidamente en su tocadiscos, y nos daba pequeñas lecciones acerca de la trama y música. Estábamos en el año de 1969, pero Don Natal tocaba el long play con la grabación hecha en 1956 con María Callas cantando Tosca. Nos indicaba que pusiéramos atención cuando Tosca llamaba desesperadamente a su amante Mario. Don Natal se deleitaba al tener una audiencia educada, inquisitiva y captiva. En ese año nunca nos cansábamos de estar con los Rivadeneira. Habíamos descubierto que existía un mundo poderoso y atractivo más allá de los muros que rodeaban al seminario y que iba a requerir las fuerzas más profundas para poderlo resistir. En muchos momentos no lo logramos. De nuevo en Puebla, al nomás entrar al apartamento de Gustavo, me le quedé viendo a Elcita y volteé a ver a Gustavo y luego otra vez a Elcita con su calurosa sonrisa, parada al lado de Gustavo con la gran panza de su embarazo. «Fue un amor desde el primer momento que vi a este grandulón», me dijo. «Mi papá y mi mamá se dieron cuenta que me había enamorado desde el instante que le abrí la puerta en aquel día. Gustavo venía a invitarme a ir a estudiar la Biblia en un curso dado por los seminaristas. Mírame en este momento, Francisco, con una panza. Esto es lo que me dio ese estudio de la Biblia». Se puso a reír. «Quiero que nazca un varón y su nombre será Gustavo». En ese mismo año, 1972, de nuestras vidas, como si por acuerdo, habíamos descendido de una esfera religiosa, casta, noble, mística, platónica y espiritual,
a una relación física y real con una mujer fundamentada en experiencias reales. Gustavo con Elcita y yo con Beatriz. Gustavito nació en octubre, Antonio en diciembre.